Capítulo 6. Del poder paternal. Tanto la razón como la revelación nos enseñan el deber de obediencia a nuestros padres. El padre no tiene más derecho que la madre al dominio o jurisdicción de los hijos, mientras no son adultos. Este deber está condensado en el mandato bíblico: honrarás a tu padre y a tu madre, en el cual se menciona tanto al padre como a la madre. Todo depende de cuál de los padres sea el más capaz para ser la autoridad principal de la familia. Los hijos nacen libres e iguales, aunque se podría decir que disponen de esa condición en potencia, ya que los hombres al nacer, no han desarrollado completamente su razón para comprender la ley natural y hacer uso de su libertad. De manera que lo que justifica la obligación de los hijos a obedecer a los padres, es que el niño necesita transitar un proceso natural de maduración cognitiva y de educación, para desarrollar la razón, que le permitirá hacer uso de su libertad, sin someterse a la voluntad de otro. Mientras el niño va madurando y desarrollando su razón, se requiere de la tutela del padre, que es un ser racional adulto, para que dirija la vida del niño hasta su emancipación, porque el niño no está capacitado para discernir lo que es bueno para él, además necesita que se lo eduque. El padre tiene obligaciones para con el hijo: mantenerlo económicamente, cuidar de él, y educarlo para que pueda convertirse en un ser autónomo al llegar a la edad adulta, y pueda valerse de sí mismo, haciendo uso de su libertad en el marco y las limitaciones que imponen la ley natural y la ley civil. El poder paternal es transitorio, y está llamado a disolverse con el tiempo. Se extingue cuando el menor alcanza la mayoría de edad, y el menor se convierte en un hombre adulto capacitado para conocer y respetar la ley natural y la civil, y en base a ese conocimiento, hacer uso de su libertad y de su voluntad, sin estar sometido a la voluntad de otro como cuando era niño. El gobierno del padre sobre el hijo cesa cuando culmina su educación, y el hijo se emancipa. Pero el deber del hijo de honrar a sus padres, de respetarlos, de cuidarlos y prestarles ayudas, no cesa nunca, se mantiene durante toda la vida. Pero los hijos no cumplen con este deber por obligación, como en el caso de la obediencia del menor a su padre, sino por propia voluntad, por consentimiento, por el amor y también, por la gratitud, que sienten los hijos por los padres, debido al cuidado, y la educación que han recibido de sus progenitores. El poder paternal no puede ser tampoco un poder despótico absoluto, y los castigos que los padres imponen a los hijos, deben ser justos, medidos, para el bien de los hijos, y para contribuir a su educación. Los padres deberían castigar para educar a los hijos, con la ternura con la que Dios buscó corregir a los israelitas. Locke necesita cuestionar que el poder paternal pueda ser un modelo para derivar la legitimidad del poder político. En primer término, porque el poder paternal supone un tipo de justificación naturalista del deber de obediencia. El deber de obediencia a los padres se justifica por el simple hecho natural de haber nacido hijo, y por la necesidad de cuidados y de educación de los menores, por no haber desarrollado aún todas sus capacidades para valerse por sí mismos, y actuar como personas libres. Pero esta imposición natural, no puede ser aceptable para el caso de la obediencia de los súbditos del poder político, porque en este caso se trata de sujetos racionales con pleno dominio de sus facultades. Pero además, como estos sujetos racionales se consideran a sí mismos libres e iguales, y ninguno de ellos considera que nadie tiene derecho a mandar sobre él, si el individuo no presta su consentimiento para obedecer, no encontraría razones para obedecer. El poder paternal no puede servir de modelo para justificar el poder político por dos motivos. En primer lugar, porque el poder paternal es impuesto por la naturaleza, no es elegido por parte de quien se somete a él. Por eso,
no puede ser aceptable para el tipo de subjetividad moderna, una justificación que apela a la naturaleza, a lo dado, porque el fundamento para la subjetividad moderna lo tiene que poner ella misma, no puede ser dado. La legitimidad del orden político, solo puede ser aceptable para una subjetividad que se entiende como un sujeto libre e igual a los demás sujetos, si es convencional, artificial, es decir, si la autoridad política ha sido creada por quienes se autoimponen el deber de obedecer, solo por motivaciones racionales, no porque se les impone desde fuera de su voluntad, ya sea por la fuerza de la naturaleza como piensa Aristóteles, o la violencia física. La obediencia política solo se puede justificar racionalmente, si es querida libremente por quien va a obedecer, porque encuentra razones que lo convencen para prestar su asentimiento a obedecer. La segunda razón es que el deber de obediencia política, se legitima como una obligación autoimpuesta, en la que se acepta libremente pertenecer a una comunidad, donde nadie es dominado por una voluntad particular. En cambio, la dominación paternal implica someterse a una voluntad particular, la voluntad del padre. El poder paternal implica someterse a la voluntad del otro, a una voluntad particular, pero como algo excepcional, algo transitorio, y eso excepcional no puede convertirse en una regla permanente. Mientras uno sea niño y no haya desarrollado todas las capacidades como adulto, es necesario que sea dirigido por la voluntad del padre, porque se supone que el padre es una autoridad racional que velará por los intereses del hijo, mientras éste se educa y desarrolla las capacidades intelectuales para poder hacerse responsable de su libertad como un ser adulto. En cambio, obedecer al poder político no implica someterse a la voluntad de otro particular, sino a la propia voluntad en el momento de autoimponerse la obediencia a una autoridad común, reconocida por todos en la función de gobierno. En los últimos 3 parágrafos del capítulo, dedicado a averiguar lo que legitima el derecho del poder paternal, Locke ofrece una primera hipótesis histórica acerca del origen de la monarquía, basada en el poder paternal. La monarquía no puede considerarse como una institucionalización y legalización del poder paternal a través de los siglos. Ni el derecho paternal en la infancia de los hijos, ni el honor y respeto que los hijos le deben a sus padres a lo largo de su vida, puede justificar que el padre siga gobernando la vida de los hijos, sus propiedades y sus acciones, cuando los hijos han alcanzado la mayoría de edad, y se han emancipado de su tutela, como seres libres con voluntad propia. Sin embargo, los hijos prefirieron mantener la situación de minoridad de la infancia, porque les era más cómodo no tener que asumir su libertad, y las responsabilidades de su vida. Bajo la dirección del padre, los hijos encontraban mayor paz, tranquilidad y seguridad para su vida, y sus propiedades, y así terminaron dando consentimiento, a que el padre decidiera por ellos, y los gobernara. Así se le dio consentimiento al poder paternal, para que el padre siguiera teniendo autoridad en la familia, a pesar de que el derecho paternal sobre los hijos había expirado, cuando los hijos alcanzaron la mayoría de edad, aunque no se resistieran a asumirlo. Posteriormente, las familias se desplazaron a territorios que no estaban poblados. Y como el padre había sido jefe en la familia, fue fácil de aceptar que también se convirtiera en príncipe de esos territorios ocupados. El padre fue proclamado la autoridad suprema de esos territorios, y dejó sucesores durante varias generaciones. Con el tiempo, los orígenes convencionales de esta autoridad se fueron perdiendo, y lo que había sido una situación de hecho, se fue institucionalizando y legalizando en constituciones a lo largo de siglos. Así nació la monarquía, como una proyección del deber paternal más allá de la esfera privada de la familia. Esta hipótesis es corroborada posteriormente, en el capítulo sobre el origen de las sociedades políticas,
donde Locke argumenta que el origen de la autoridad paternal, con la que se pretendió dar legitimidad a las monarquías, reside en el consentimiento de los súbditos, aunque éste sea tácito, y se haya mantenido con la sucesión de las distintas generaciones. La conciencia del origen voluntario de la autoridad política con el tiempo desapareció. Y lo que quedó fue una tradición, que se pretendió que se había impuesto espontáneamente, a partir del modo natural de organizarse de las familias. Pero lo que legitima la autoridad paternal, no es la naturaleza, sino el consenso de hombres libres e iguales a ella. Capítulo 7. De la sociedad civil o política. En este capítulo Locke distingue la sociedad de la familia, de la sociedad política. Dios hizo al hombre un ser sociable que necesita vivir con otros. La primera forma de sociedad fue la de hombre y mujer que dio origen a la sociedad entre padres e hijos. A esta se añadió la sociedad entre señores y siervos. Estas sociedades se reunieron en una sola sociedad, llamada familia, a la que se incorporaron esclavos, que eran prisioneros de guerra, privados de sus derechos, y por lo tanto, de libertad y propiedad. Ni la familia, ni las sociedades que la integran, llegan a constituir una sociedad civil, o política, porque tienen distintos fines. La sociedad conyugal se crea por medio de un contrato voluntario, entre hombre y mujer. El fin primario de la sociedad conyugal, es la necesidad de amor y solidaridad de sus miembros, la procreación y conservación de la especie. Esto último requiere del cuidado y educación de los hijos hasta que éstos puedan ser independientes, y valerse por sí mismos. Es por eso que la sociedad conyugal dura más tiempo que la unión en las especies animales, porque la crianza de los seres humanos lleva más años, y existe la obligación del padre de proveer la subsistencia de los hijos, y contribuir a su desarrollo y educación, hasta que éstos alcancen la independencia. Locke también argumenta que la sociedad conyugal dura más que las parejas de otras especies, porque los hombres necesitan más tiempo para hacerse un patrimonio. La sociedad conyugal es también una comunidad unida por relaciones afectivas que tiene el fin de la solidaridad entre sus miembros, para que puedan brindarse ayuda mutua, mientras los esposos permanecen juntos. Generalmente, el gobierno de la familia es concedido al hombre, porque dice Locke, el varón es más fuerte y capaz. Pero en ocasiones el jefe de familia es una mujer. No obstante, el poder que se le concede al varón, no es un poder absoluto sobre la vida de los miembros de la familia, sino una autoridad limitada para dirigir los intereses comunes de la familia, y la propiedad. En muchos otros aspectos de la vida de la familia, no es mayor el poder que tiene el hombre que el de la mujer. La autoridad del padre no puede ser el origen de la monarquía absoluta, porque si la monarquía absoluta fuera como la autoridad del padre, no sería absoluta, sería un poder débil y limitado. Porque el poder del padre es un poder limitado y específico, que alcanza solo a algunos aspectos de la vida de los miembros de la familia, y es pasajero, y nunca es un poder absoluto sobre la vida de esos miembros, a excepción de los esclavos, que no son considerados miembros de la familia. La sociedad entre amo y siervo también se constituye por un contrato voluntario. En este pacto el siervo, en tanto persona libre, decide vender su fuerza de trabajo, durante un cierto tiempo, a cambio de un salario, y así pasa a formar parte de la familia del amo, hasta que el contrato que los une llega a su fin. El amo no tiene tampoco un poder absoluto sobre la vida del siervo, no solo porque se trata también de un vínculo pasajero, sino porque el siervo solo le debe obediencia al amo dentro de los límites del contrato. Diferente es cuando la familia incorpora por la fuerza a un esclavo que es una persona hecha prisionera en una guerra justa. Por esa razón, el prisionero de guerra,
pierde todos sus derechos, y también, su libertad y propiedad, con lo cual queda sometido a la voluntad arbitraria de su amo, quien tiene un poder absoluto sobre su vida. De manera que el esclavo no forma parte de una sociedad civil, porque el fin de ella es la protección de la propiedad, y el esclavo carece de ella. La familia entendida como una sociedad en sus orígenes voluntaria que reúne bajo la autoridad limitada del padre a la sociedad conyugal, a la sociedad con siervos y la incorporación de esclavos que no forman parte de la sociedad de la familia, podría ser pensada como un pequeño Estado. Sin embargo, difiere de la sociedad política en cuanto a su constitución, sus poderes y sus fines. En el estado de naturaleza, los hombres son libres e iguales, y disfrutan de una amplia libertad que les otorga el derecho natural, solo restringido por la ley natural. Pero ante la ausencia de una autoridad común y reconocida por todos, para juzgar y castigar las infracciones a la ley natural por parte de los individuos en el estado de naturaleza, ningún hombre puede tener garantía de la protección de su propiedad, es decir, de su vida, libertad y bienes. De manera que el fin para el cual se instituye la sociedad civil o política, es la protección de la propiedad de los individuos, y para lograr ese fin, la comunidad debe tener el poder soberano de juzgar y castigar las ofensas de los miembros de la sociedad. De manera que, para llegar a constituir esta sociedad política, todos los individuos que pasarán a integrarla por su libre consentimiento, deben renunciar al poder que tenían en el estado de naturaleza, para ser jueces y ejecutores, según su propia conciencia, de las infracciones contra la ley natural, y entregar ese poder a la comunidad. La comunidad pasa a ser la única autoridad reconocida por todos para asumir esa capacidad que los individuos tenían en estado de naturaleza, y la delega en sus magistrados, quienes basándose en leyes establecidas, e imparciales, juzgan y castigan los daños de los individuos contra la sociedad, o la propiedad de algunos miembros de la sociedad, y las infracciones a la ley de la naturaleza. El Estado se origina cuando la comunidad que pasa a ser la única autorizada para juzgar y castigar los daños de algunos de sus miembros contra la propiedad de los demás, y las infracciones a la ley natural, delega ese poder público, y lo concentra en el poder legislativo, encargado de dictar las leyes a través de las cuales, se establecen las penas para sancionar a las distintas infracciones, y se regula la convivencia de los súbditos en el Estado. Y así como la comunidad delega ese poder que concentra en el poder legislativo del Estado, también le da la fuerza de todos los miembros de la sociedad, al Estado para que éste sea la única autoridad legítima que ejecuta el castigo a quienes se lo merecen, a través del poder ejecutivo, el cual valiéndose de jueces imparciales aplican las penas conforme a las leyes. El poder ejecutivo tiene también la facultad de juzgar y castigar empleando la fuerza de todos los miembros del cuerpo político, los daños ocasionados a la comunidad, o a alguno de sus miembros por parte de individuos que pertenecen a la sociedad civil, o de otros estados extranjeros a la comunidad o a alguno de sus miembros. Esta facultad del poder ejecutivo le lleva a la comunidad política a declarar la guerra o mantener la paz. Esta facultad será delegada al poder federativo del Estado que se encarga también de las relaciones con los estados extranjeros, y de celebrar pactos con ellos. Se forma una sociedad civil o política, cuando los individuos renuncian a su capacidad del estado de naturaleza para juzgar y castigar según su propia conciencia, las injurias de los otros, y conforman una comunidad o pueblo, que concentra esa capacidad como poder público que los individuos tenían en estado de naturaleza. El gobierno creado por el pueblo, se instituye como un juez imparcial con autoridad para dirimir todas las controversias y castigar las injurias contra los miembros del Estado, delegando ese poder a la legislatura que establece las leyes,
y a los magistrados para aplicar las leyes nombrados por el poder soberano, el poder legislativo. El Estado tiene esta función de juez imparcial que dirime las controversias entre los miembros de la sociedad civil, y castiga las injurias contra sus miembros. El poder soberano es el legislativo, que establece las leyes, donde se definen las penas, que luego van a ser aplicadas por el poder ejecutivo, a través de los magistrados nombrados por el poder legislativo. Critica a Hobbes. Para Locke, la monarquía absoluta que justifica Hobbes es incompatible con la sociedad civil, porque como el príncipe absoluto se encuentra en estado de naturaleza, en realidad, se encuentra fuera de la sociedad civil. En ese sentido, la monarquía absoluta es incompatible con la sociedad civil, porque la sociedad política se instituye con el fin de proteger a los individuos del tipo de arbitrariedad que caracteriza al estado de naturaleza cuando éste deviene estado de guerra, donde cada individuo quiere imponer a los demás su voluntad arbitraria por medio de la violencia. La arbitrariedad a la que un individuo puede llegar a estar sujeto en la monarquía absoluta es, en esencia, la misma y aún peor, que la que se vivía en estado de naturaleza. Porque si el fin de la sociedad civil es remediar la incertidumbre que se vive en estado de naturaleza, donde los individuos se ven expuestos a ser sometidos a la voluntad arbitraria de otro particular, no sería razonable que quien se propone salir de ese estado, volviera a caer en la misma situación de incertidumbre del estado de naturaleza. Al ingresar a la sociedad civil, ¿por qué un ser racional que busca su autoconservación no cambia su situación para estar peor que antes? Pero la situación del súbdito en la monarquía absoluta es peor que la del hombre en estado de naturaleza. Porque si en estado de naturaleza, un hombre se ve expuesto a que cualquier individuo, o grupo de hombres pueda quitarle su vida, o su libertad en cualquier momento, frente al monarca absoluto, uno se encuentra ante una desigualdad de poder mucho mayor a la que los hombres en estado de naturaleza tenían entre sí. El príncipe absoluto es la única persona del cuerpo político que se mantiene en estado de naturaleza, y concentra todo el poder que tenían los individuos en estado de naturaleza, porque estos se lo han transferido. Por eso, frente al poder del príncipe absoluto, el súbdito se encuentra en una situación peor a la del estado de naturaleza, porque el poder del príncipe absoluto es mucho mayor a cualquiera de los individuos en el estado de naturaleza, y porque el individuo no puede apelar a un juez imparcial para que lo defienda de los abusos de poder, ni defenderse por sí mismo, ya que al ingresar a la sociedad civil, ha renunciado a su capacidad de ser juez y castigar las injurias de los otros. Mientras que el príncipe absoluto es el único que se encuentra en estado de naturaleza, los súbditos sujetos a la ley de la sociedad civil, sufren las consecuencias del príncipe que tiene derecho a todo, mientras ellos ni siquiera pueden defenderse contra él. Esto coloca a los súbditos de una monarquía absoluta en una situación de desigualdad tan grande, que los deja a merced de la voluntad arbitraria del príncipe que puede actuar con total impunidad, como le dé la gana. Los hombres que pactan obedecer a una monarquía absoluta acuerdan que ellos se someterán a las leyes del Estado, y que solo el monarca absoluto se quedará en estado de naturaleza, concentrando todo el poder para actuar con impunidad según sus caprichos. Locke, al igual que Rousseau, considera que quien pretenda que el poder absoluto mejora la condición humana, se equivoca. Basta ver las atrocidades cometidas por los reyes en la historia. Pero los monarcas disponen de los recursos del Estado para justificar más sutilmente sus abusos a los súbditos, y hacer callar a quienes los cuestionan con la espada. También es discutible que la monarquía absoluta pueda cumplir con el fin que justifica su existencia, el cual consiste en dar protección, seguridad y bienestar a los súbditos. Lo más que puede hacer el príncipe absoluto es proteger a los súbditos de los demás súbditos. Con esa finalidad,
el monarca establece leyes para ordenar la convivencia entre los súbditos. Y en caso de controversias, les dará la posibilidad de apelar a la instancia de un juez para dirimir el conflicto, y así evitar que se resuelvan con violencia por parte de los súbditos. Pero el príncipe no puede dar garantía de que protegerá a los súbditos de sí mismo, que los protegerá de su propia arbitrariedad. Nadie puede tener la seguridad de no ser sometido a la voluntad arbitraria del monarca absoluto, que no se encuentra sometido a las leyes. Locke señala que quizás el verdadero interés del príncipe cuando brinda protección a los súbditos para que vivan en paz, y se respeten mutuamente, no sea un genuino amor que siente por su pueblo. Quizás lo que mueve al príncipe a ordenar la convivencia con un sistema legal y judicial, no sea más que el interés egoísta que puede tener un ganadero, en conseguir que los animales de su propiedad, de los cuales saca provecho para sí mismo, no se dañen entre sí. Capítulo 8. Del origen de las sociedades políticas. Los hombres libres e iguales solo pueden aceptar limitar a la libertad natural que tienen como individuos en estado de naturaleza, por propio consentimiento, para pasar a formar parte de una sociedad política. Los hombres aceptan voluntariamente que vivir en una sociedad política es mejor que hacerlo en estado de naturaleza para proteger su propiedad, porque es la única garantía de que no serán dominados por una voluntad particular. En la sociedad política gobierna la voluntad de la mayoría. Lo que da unidad y movimiento a esta sociedad como un solo cuerpo, es el consenso de la mayoría. De manera que todo el que quiera ingresar voluntariamente en la sociedad política, queda obligado también, por su propio consentimiento, a someterse a las decisiones de la mayoría, a ser gobernado por la mayoría. No importa si esas decisiones le convienen o no. Debe aceptar la voluntad de la mayoría del cuerpo político, independientemente de sus intereses particulares. De lo contrario, el individuo incumpliría lo que se comprometió con los demás, al ingresar a la sociedad política. Si no se somete a la regla de la mayoría, estaría manteniéndose en estado de naturaleza, pero dentro de la sociedad civil, y el cuerpo político no podría funcionar. Si las decisiones del cuerpo no se tomaran por mayoría, el cuerpo político se disolvería inmediatamente. Lo que origina y constituye a una sociedad política, es el consentimiento de una pluralidad de individuos, que al instituir el cuerpo político, aceptan la regla de la mayoría para que ese poder político, pueda gobernar a la comunidad. Sobre este principio se ha dado dos objeciones. La primera objeción, es que no hay ejemplos en la historia que prueben que los cuerpos políticos, han sido instituidos por el consenso de hombres libres e iguales. A la primera objeción Locke responde, que la falta de una evidencia histórica que demuestre que los cuerpos políticos legítimos, han sido instituidos por hombres libres e iguales, que se unieron voluntariamente para formarlos, no impide pensar que esa hipótesis, es la adecuada para justificar la legitimidad del poder político. Pero Locke cree no obstante, haber ofrecido variados ejemplos sacados de la historia para apoyar la conclusión de que los hombres en estado de naturaleza, eran libres e iguales, y que por eso, lo único que podía volver aceptable para ellos, a la obediencia política, era instituir gobierno por el consenso de todos. Esos ejemplos, como los de Esparta o Roma, son más abundantes, y más beneficiosos, para quien argumenta en favor de que el fundamento de la legitimidad del poder político, en tiempo de paz, es el consentimiento de los hombres libres e iguales. Esos ejemplos son menos favorables para quien pretende sostener que el fundamento de la legitimidad política, reside en el poder paternal, o en el derecho divino de los reyes. La dominación por conquista tiene otra justificación diferente que la del poder político instituido en tiempo de paz y Locke la presentará en el capítulo sobre la conquista.
De hecho, cuando se asentó la tradición según la cual, el padre de familia tenía derecho a gobernar un estado, en el origen de esta tradición estuvo siempre la libertad de los súbditos, el consentimiento de quienes se sometieron a la autoridad del padre, porque juzgaban que era el más capaz de gobernarlos. Del mismo modo, en el origen de las monarquías, como las que existen en América, o existieron en Israel, encontramos el consentimiento de los que deben obediencia. Lo que el pueblo elegía en estos casos, era hombres capaces de defender al pueblo, buenos capitanes de sus ejércitos. La segunda objeción es que los hombres ya nacen en un estado, y por lo tanto, carecen de libertad de unirse a otros hombres para instituir un nuevo gobierno, o para sumarse a otros gobiernos que ya existen. Locke responde que los hombres son libres para instituir nuevos gobiernos, aun si han nacido en un estado ya constituido. La misma historia de la humanidad lo prueba. Si no fuera así, debería haber un solo gobierno universal de toda la humanidad. Pero lo cierto es que tal cosa no existe. Por el contrario, lo que hay, y siempre ha habido, son diversos gobiernos en el mundo. Por consiguiente, la humanidad jamás respetó el principio según el cual, un hombre está naturalmente sometido, al estado en el cual nace, y por eso, le debe fidelidad, y no es libre para iniciar un nuevo gobierno o unirse a otros existentes. Esto también puede considerarse como un argumento, contra los que piensan que el derecho del padre a gobernar, comunicado después a sus herederos, justifica la legitimidad del poder político. Si así fuera no habría tantos estados como se ve en el mundo, sino una sola monarquía universal. Es cierto que los compromisos obligan a quienes los tomaron por propia voluntad, y es injusto si no se cumple lo que se pactó. Pero esos compromisos no obligan a los descendientes, a menos que éstos le presten también su consentimiento. Así un padre puede obligarse a vivir bajo el dominio de un estado, pero no puede hacer que su hijo quede obligado a someterse a él, a menos que el hijo al llegar a la edad adulta y convertirse en un ser libre con plenas facultades, quiera quedarse a vivir también en ese estado al igual que lo había hecho su padre. Lo que sucede es que los estados no quieren que sus dominios sean desmembrados, y por eso, obligan a los hijos a someterse a su jurisdicción en los mismos términos en los que lo hizo el padre, para poder disfrutar de los bienes que éste poseía en el territorio del estado. Al aceptar esa condición que el estado le impone, el hijo da su consentimiento para formar parte de la sociedad política, y queda obligado por propia voluntad a obedecer como súbdito. Lo que sucede es que el consentimiento lo da cada individuo que decide quedarse en un estado. Pero esto no se advierte y da la impresión de que el sometimiento a un estado fuera algo natural que se impone por el mero hecho de haber nacido bajo su dominio. Pero ningún hombre nace súbdito de ningún país o gobierno, sino que al alcanzar la mayoría de edad, y emanciparse de la tutela del padre, deviene un hombre libre con derecho a decidir por sí mismo, a qué cuerpo político quiere pertenecer. De manera que queda asentado el principio de que lo único que puede hacer súbdito de algún estado, a un hombre libre, es su propio consentimiento. Pero hay una diferencia entre el consentimiento expreso, y el consentimiento tácito para obedecer a un soberano. La dificultad está en saber cuáles serán los criterios para reconocer al consentimiento tácito que hace que un hombre quede obligado por propia voluntad a someterse a un estado. Según Locke, todo hombre que tiene posesiones, o disfruta de alguna parte de los dominios de un gobierno, ha dado su consentimiento tácito de sumisión a ese estado, y queda obligado a obedecerle, y a respetar sus leyes. Hay un consentimiento tácito a obedecer a las leyes del Estado por el mero hecho de habitar su territorio. Lo mismo si se trata de un propietario con bienes que puede legar a sus hijos, o de un individuo que está de paso por el país, y viaja por sus carreteras.
Mientras un individuo se encuentre en el territorio de un Estado, da su consentimiento tácito, para obedecer al soberano. Aunque solo pasa a ser súbdito, si no está sujeto a otro Estado. Los extranjeros no son súbditos del Estado pero tienen la obligación de respetar sus leyes mientras residan en el territorio. Cuando un hombre se une a una comunidad política para proteger su propiedad, somete a ese Estado, su persona y sus bienes, y se autoobliga a obedecer las leyes que regulan la propiedad. El Estado tiene jurisdicción sobre los bienes que el individuo adquiere bajo sus dominios, aunque el Estado también reconoce y asegura con la fuerza pública de la comunidad, la propiedad individual dentro del marco del Estado de Derecho. Un propietario ha dado su consentimiento tácito a ser súbdito del Estado, mientras sea dueño de sus bienes que están bajo jurisdicción del Estado en el que reside. Pero cuando vende esos bienes, o se deshace de ellos por el medio que sea, queda en libertad para unirse a otro Estado, o fundar un nuevo gobierno fuera del territorio del Estado al que antes pertenecía, es decir, recupera su libertad natural para decidir someterse a otro Estado. Pero el individuo que ha dado su consentimiento expreso mediante algún procedimiento formal para ser parte de un Estado, ya no puede dejar de ser súbdito suyo, porque ha adquirido un compromiso para toda su vida con la comunidad política. Por lo tanto, no recupera la libertad que tenía en estado de naturaleza para unirse, o fundar un nuevo Estado, a menos que el Estado se disuelva, o quien pretende dejar de ser parte de la comunidad política, sea separado porque ha cometido alguna injuria grave contra ella. El solo hecho de permanecer en un Estado, no hace al individuo un miembro permanente de ese cuerpo político, solo disfruta de la protección y las ventajas que ese Estado le brinda por estar en sus dominios en forma pacífica. Así los extranjeros que son miembros de otros Estados, y que viven en un Estado que no es el propio, pacíficamente y disfrutando de la protección y las ventajas que ese Estado les puede brindar, no se convierten en súbditos suyos, pero sí están obligados a someterse, y a respetar las leyes de ese Estado, mientras habiten en su territorio. Pero en rigor, lo único que puede hacer a un individuo, miembro permanente de un Estado, y sin libertad de cambiar de sujeción, es el consentimiento expreso. Capítulo 9. De los fines de la sociedad política y del gobierno. Si el hombre en estado de naturaleza dispone de una libertad muy amplia, ¿cuál sería la razón, se pregunta Locke, por la cual este hombre quisiera limitar su libertad, y dar su consentimiento a la autoridad de otro poder? La razón por la cual el individuo acepta la autoridad de otro poder, es que en el estado de naturaleza, el individuo tiene el temor a perder completamente su propiedad, porque en el estado de naturaleza, se vive en la incertidumbre y en la inseguridad, el individuo se ve expuesto a quedar sometido por la voluntad arbitraria de cualquier particular. En estado de naturaleza todos los hombres son iguales, y como la mayor parte no observa la justicia y la equidad, las leyes de la naturaleza en general, nadie se siente protegido de los demás, nadie puede estar seguro de que no va a perder su libertad y su propiedad, a manos de otro que quiera arrebatársela. Para evitar esta incertidumbre e inseguridad que los hombres viven en estado de naturaleza, el individuo prefiere autolimitar su libertad, y unirse en comunidad con otros, para que con el consentimiento de todos, se instituya una autoridad común que concentre la fuerza de la comunidad, y permita a los individuos asegurarse la protección de su vida, libertad y posesiones, lo que Locke llama propiedad en sentido amplio. Si siguiera viviendo en estado de naturaleza, nadie tendría garantizado el disfrute de su propiedad. El individuo puede instituir con otros una sociedad política, cuyo acto de fundación cuenta con el consenso unánime, o bien unirse a una comunidad ya existente. Una vez aceptado en forma unánime,
pasar a integrar una comunidad política, el pueblo acepta en forma unánime también, que la comunidad será gobernada por las decisiones de la mayoría, porque es la única posibilidad de que la multitud de individuos que conforman el pueblo, pueda actuar como una voluntad consistente. El principal fin que conduce a los hombres a unirse voluntariamente en un Estado, es la preservación de su propiedad entendida en sentido amplio como vida, libertad y posesiones, que en el estado de naturaleza no se encontraba garantizada, porque en ese estado, faltan varias cosas. Falta en estado de naturaleza una ley positiva que permita distinguir claramente lo bueno de lo malo, que organice la convivencia de los miembros de la comunidad, estableciendo los límites para el ejercicio de su libertad. Faltaba en estado de naturaleza, la ley escrita en la cual apoyarse como una referencia previsible, para resolver las controversias que se pudieran suscitar entre los súbditos. Aunque la ley de la naturaleza, es accesible para cualquier hombre que haga uso de su razón, en muchas ocasiones, no se la respeta, sobre todo, en las situaciones que lo afectan directamente, o bien por desconocimiento o errores a la hora de juzgar. En estado de naturaleza, falta un juez que se constituya como una autoridad pública, y que aplicando una ley imparcial, pueda dirimir las controversias que se presentan entre los individuos. En estado de naturaleza todos los individuos son iguales, y ante la falta de este juez público e imparcial, todos los individuos tienen la misma capacidad para ser jueces, y ejecutar la ley natural, según se los dicte su propia conciencia. Pero como los individuos no suelen ser imparciales sobre todo, cuando juzgan su propia causa, lo más probable es que puedan darse injusticias, y arbitrariedades en la ejecución del castigo, lo cual puede desencadenar un estado de guerra entre los individuos. En estado de naturaleza falta un poder ejecutivo de la ley, que actúe con toda la fuerza de la comunidad para hacer realidad las sentencias justas, que condenan a quien comete una injuria contra un inocente, y aplique con el uso de la fuerza legítima, un castigo que sirva como ejemplo para educar al infractor, y para disuadir a quien pretende cometer injurias contra otro. En estado de naturaleza, el hombre tiene la posibilidad de usar su libertad para preservarse a sí mismo y al resto de la humanidad, como mejor lo indique la voluntad de cada individuo, pero siempre dentro de los límites de la ley de la naturaleza. Debido a que los hombres son seres racionales que pueden conocer la ley de la naturaleza, y hacer que su voluntad se deje conducir por ella, integran una comunidad distinta del resto de las criaturas que Dios ha puesto sobre la tierra. Esa comunidad recibe el nombre de humanidad. Si los hombres observaran siempre la ley de la naturaleza, y se dejaran conducir por ella, los hombres vivirían en paz en la sociedad, respetando su libertad e igualdad. Es por eso, que si los hombres observaran la ley natural, no habría necesidad de que se constituyera por consentimiento, la sociedad política, y la humanidad no habría quedado dividida en distintos estados. En estado de naturaleza, el hombre tiene la capacidad de castigar las infracciones a la ley natural, según se lo ordene su conciencia. A este poder de ejecutar la ley natural y a la libertad que tenía en el estado de naturaleza, renuncia el hombre al unirse a otros en una comunidad para que lo proteja de las injurias de cualquier individuo, instituyendo una autoridad pública, reconocida por todos los miembros de la comunidad, como la única autorizada para juzgar y castigar las violaciones a la ley natural. Dado que al pasar a formar parte de un nuevo estado, cada individuo se beneficia de la asistencia de los demás, de la seguridad para trabajar y la posibilidad de disfrutar de su propiedad y de comodidades, los individuos tienen que compartir también algo de su libertad con el resto de los asociados en la comunidad política, y estar predispuestos a contribuir al bien común, a la prosperidad y seguridad de la comunidad.
Este es un deber justo que todo miembro de la asociación debe cumplir, porque se supone que hay reciprocidad entre los individuos que forman parte de la sociedad política, es decir, todos hacen lo mismo, y contribuyen voluntariamente a que la comunidad pueda funcionar respetando las leyes y a la autoridad. Los hombres renuncian a la libertad natural y a su capacidad de ejecutar la ley natural que tenían en estado de naturaleza, ponen esa libertad y esa capacidad en manos de la comunidad que ellos mismos constituyen al entregar estas capacidades individuales para formar un poder y una fuerza común. Con esta renuncia y transferencia a la comunidad que hace cada individuo de sus poderes en estado de naturaleza, la sociedad política que se crea por convención y el consentimiento unánime de todos sus miembros, instituye por mayoría un gobierno, que delega el poder soberano, en el legislativo para que éste establezca las leyes que sirvan al bien común de la comunidad, y a dar protección a la propiedad de los súbditos del Estado. Pero esta renuncia de los individuos a las capacidades de juicio y ejecución de la ley natural en estado de naturaleza, se hace por el interés que tiene todo individuo de preservarse a sí mismo, y poder disponer libremente de su propiedad, de una mejor forma que lo haría, si continuara viviendo en estado de naturaleza, porque una persona racional solo cambiaría su estado para obtener algo mejor. De manera, que el poder legislativo en el cual la comunidad delega la soberanía para gobernar a la sociedad política, no puede ir en contra del bien común, y queda obligado a cumplir la función de proteger a los individuos para que puedan hacer uso de su libertad, y de su propiedad sin la inseguridad del estado de naturaleza, en donde podían verse expuestos a la voluntad arbitraria de otro particular. El poder soberano del Estado queda entonces, obligado por la confianza que el pueblo le ha depositado, a gobernar en función del bien común de la sociedad, y a gobernar con el fin de asegurar la paz, y la seguridad de sus miembros, para que éstos puedan disfrutar de su propiedad. Para cumplir con este fin y evitar los abusos de poder soberano, debe gobernar de acuerdo a leyes imparciales que promulga, y que el pueblo debe conocer, y debe aplicar esas leyes para dirimir las controversias de los súbditos como un juez imparcial. Es decir, la acción de gobierno está limitada por las leyes que el legislativo sanciona, el soberano gobierna dentro de un Estado de derecho, que busca evitar abusos de poder con leyes públicas. Dentro del país donde el Estado gobierna, el poder ejecutivo, debe convertirse en un juez equitativo que aplica toda la fuerza de la comunidad que concentra el Estado, las leyes del poder legislativo, para castigar las injurias cometidas por algún miembro de la comunidad en contra de otro miembro, o de la comunidad entera. También este poder soberano, debe ser capaz de proteger de las injurias que alguna potencia extranjera pudiera cometer en contra de la comunidad, o de alguno de sus miembros. Cumplirá con esta misión, que se le ha encomendado, tratando de evitar que esas injurias lleguen a cometerse, o impartiendo un castigo, una vez que las mismas se hayan producido. El Ejecutivo, como poder que aplica la soberanía del pueblo, debe proteger a la comunidad de las incursiones e invasiones de potencias extranjeras. El fin de la acción de gobierno del poder legislativo y del ejecutivo que incluye al judicial, y del poder federativo que opera en coordinación con el ejecutivo, debe estar dirigida a lograr la paz, la seguridad y el bien común del pueblo. Capítulo 10. De los tipos del Estado. Una vez que los individuos se unieron por su propio consentimiento para formar parte de una comunidad política, las decisiones que le permite actuar a esa comunidad como una voluntad colectiva, se toman por acuerdo de la mayoría del pueblo. Y cuando la mayoría decide que la función del poder legislativo sea asumida por toda la comunidad, entonces tenemos, dice Locke, una democracia perfecta, en donde todo el pueblo asume el poder soberano. Si la mayoría de la comunidad
deposita su confianza para integrar el poder legislativo, en manos de un grupo selecto de la sociedad, y de sus herederos, o sucesores, la forma de gobierno resultante, será la oligarquía. Si la mayoría del pueblo delega el poder de legislar en manos de una sola persona, la forma de gobierno que surgirá, será la de la monarquía. Si el poder soberano se concede al príncipe, y después de su muerte, a sus herederos, estamos en presencia de una monarquía hereditaria. Si en cambio, la comunidad concede al príncipe el poder soberano mientras viva, y luego de su muerte, la elección de sus sucesores, vuelve a recaer en el pueblo, se trata de una monarquía electiva. La mayoría de la comunidad política o pueblo, puede decidir combinar las formas de gobierno anteriores como crea conveniente. Así la mayoría del pueblo puede entregar al poder legislativo a una o varias personas. El poder legislativo puede ser ocupado por esas personas de por vida, y su cargo volverse hereditario, o se pueden otorgar esos cargos por un tiempo limitado, y cumplido ese plazo, el poder soberano revierte al pueblo, para que nuevamente la comunidad, vuelva a elegir por mayoría, una nueva forma de gobierno. De manera que la forma de gobierno depende del número de las personas en las que la mayoría del pueblo, deposite su confianza para asumir el poder soberano del Estado, que es el legislativo. El Estado no es una forma de gobierno en particular. El Estado no es el sistema de gobierno que decide la mayoría adoptar. No se identifica con democracia, oligarquía o monarquía. Por Estado entiende la sociedad política que los hombres integran voluntariamente, para luego darse una forma de gobierno particular. Dicho de otro modo, el Estado es la comunidad política que los hombres integran por su propio consentimiento antes del gobierno. De manera que hay que distinguir entre Estado o sociedad política y gobierno, aunque ésta sea más bien una distinción analítica, conceptual. En la práctica, no suele haber una diferencia temporal entre la institución de la sociedad política y la delegación del gobierno en determinadas personas. La distinción entre Estado o sociedad política, por un lado, y gobierno, por otro, es muy importante para Locke, pues es la garantía que tienen los súbditos contra los abusos de poder del gobierno a la soberanía del pueblo. Porque en caso de que se produzcan esos abusos de poder por parte del gobierno, la soberanía revierte al pueblo. Entonces el pueblo pasa a tener derecho de liberarse del gobierno, porque éste se vuelve ilegítimo, al rebelarse en contra de la comunidad política.